Vamos a otros asuntos porque ya está con nosotros el químico Sergio Salazar Lozano. Él es director ejecutivo de Grupo Listra, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, químico? Muy bien, gracias. Bienvenido. No, por favor, al contrario, gracias. Buenos días. Un tema muy importante y que debemos prestar muchísima atención porque se están presentando muchísimos casos. Es el tema del dengue, químico. Exactamente. Mira, la verdad de las cosas es que no hace mucho tiempo nosotros hablamos del dengue, hace algunas semanas. Ajá. Y bueno, es necesario repetir el tema un poco porque los casos, te platico rápido, en México, de la semana 20 a la 40, que es la última semana epidemiológica que tenemos registrada, por supuesto, han ido creciendo de forma exponencial, ¿sí? La curva ha ido creciendo de una manera muy importante. Nosotros te puedo decir que, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas tenemos y se han detectado los 4 serotipos del virus del dengue, porque hay 4. Sí. Y te puedo decir igualmente que con respecto al año pasado, por ejemplo, nosotros este año estamos teniendo 6 veces más casos de dengue, ¿verdad? ¿De plano? En el estado de Tamaulipas. En Veracruz, 7 veces más casos. En San Luis Potosí, 300 veces más casos de dengue. Claro, para ser justos con el estado de San Luis, el año pasado tuvieron 1, pero de cualquier modo, el año pasado tuvieron 1 para la semana 40 y este año traen 300. Entonces, la verdad de las cosas es que el dengue hoy es un problema de salud del que tenemos que estar todos muy alertas, muy pendientes. Es un problema que se ha exacerbado sobre todo en el continente americano, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues nos debe llevar a, pues a tocar el tema brevemente. Claro. Este es un problema que es derivado de un virus. El virus tiene, como te decía hace un momento, 4 serotipos que los científicos, bueno, de una manera muy elocuente han denominado DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4, ¿verdad? Básicamente, cuando uno se infecta con cualquiera de estos serotipos, desarrolla una inmunidad que es específica para ese serotipo, pero el problema que nos confiere esto es que si en el futuro nos volvemos a exponer, al mismo serotipo no hay problema, estamos protegidos, pero si nos exponemos a un serotipo distinto, el sistema inmune que ya está primado para reaccionar contra el virus del dengue, reacciona, pero la reacción no es, digamos, específica y por lo tanto esto genera una desregulación en donde hay una liberación de agentes proinflamatorios que tienen efecto en las paredes vasculares, es decir, en los vasos sanguíneos. Estos se expanden, se crean, por supuesto, entonces, pues agujeros, vamos a decirlo así. Hay fuga de plasma y es cuando se da el dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, habitualmente... Y después pasó a ser dengue grave. Exactamente, ¿verdad? Sí, es el mismo. Es el mismo, más o menos se puede decir. Y entonces, el asunto con esto es que si no cuidamos esto, también es posible que devenga el síndrome de shock del dengue, en donde el porcentaje de letalidad es bastante alto. El síndrome de shock del dengue básicamente es un síndrome que está caracterizado por un choque hipovolémico, es decir, disminuye tanto el volumen de sangre en el organismo por toda la fuga que está habiendo, que entonces se cae en un estado de shock y una vez que esto ocurre se requiere de una atención inminentemente muy urgente por parte del equipo de salud y sí, el índice de mortalidad es alto en este caso. Puede ser mortal. Puede ser en definitiva. Mira, más o menos en el mundo, lo típico es que haya hasta, más o menos, casi 400 millones de casos, de los cuales tal vez graves va a haber casi 1 millón, poco menos, 900 y tantos mil, y de los cuales habrá más o menos en todo el mundo 21,000 casi 22,000, pero 21,000 muertes más o menos, ¿no? Eso es lo típico. Ahora, el asunto es que cuando tenemos algún síntoma relacionado con el dengue, que se puede confundir con otro más, mucha gente se automedica en lugar de ir a un laboratorio para saber qué es lo que tiene y después, o primeramente ir con el médico, ¿no? Nos automedicamos y eso puede ser grave. Esto es delicado. Mira, sí, es importante. La verdad de las cosas es que muchos casos de dengue son asintomáticos. Hoy ya estamos más familiarizados sobre todo con esto porque nos ocurrió con el COVID que muchos casos eran asintomáticos y el paciente de cualquier modo está infectado. Bueno, muchos casos son asintomáticos y el cuadro va desde cuadros leves hasta cuadros bastante severos. Ya lo platicábamos, incluso pueden devenir muerte. Bien, ahora, el asunto es que, pues dentro de las cosas que le ocurre a un paciente es que se va a sentir fatigado, va a tener mialgias, dolores musculares, ¿verdad? Puede tener fiebre, es muy común la fiebre, aunque no es en todos los casos, por supuesto, etcétera. Y entonces, dependiendo de esto, algunas personas acuden o no al doctor, ¿verdad? Por supuesto. Sí, claro.
Y ya bueno, si te sientes muy mal, acudes cuando acudes, normalmente, ¿no? ¿verdad? Y entonces, y por supuesto, dentro de todo lo que es posible buscar en un paciente con síntomas tan, en ocasiones, tan inespecíficos, ¿verdad? Porque incluso algunos pacientes con dengue pueden desarrollar hasta irritación de la garganta, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, es importante sí realizar estudios y corroborar que efectivamente se trata de dengue o tal vez se puede tratar de influenza o algún otro virus de respiratorio. A través de un examen de un químico. de un examen de laboratorio. Nosotros tenemos para el dengue, por supuesto, desde pruebas rápidas que tienen, bueno, la ventaja que son de bajo costo y de rápido entrega de resultados, la desventaja que no son tan sensibles, ¿verdad? Por supuesto, y hasta PCR, en donde en la PCR, bueno, pues nosotros detectamos el virus del dengue, pero en conjunto con el Zika y con el chikungunya, porque estos tres son realmente transmitidos por el mismo vector, que es Aedes aegypti, es el mosquito que encontramos en la zona y del que nos tenemos que cuidar, por supuesto, ¿no? Pero también contamos con una PCR que además de estos incluye virus respiratorios, influenza, virus incisional respiratorio y podemos agregar COVID si fuera necesario. Esto precisamente tratando de descartar el hecho de que en ocasiones los síntomas son muy inespecíficos y al final del día todas estas infecciones pudieran en un momento dado ser las causantes de estos casos, ¿no? Químico, muchas gracias. Te agradezco muchísimo que Al nos contrario, hayas al contrario. ampliado esta información con el dengue y sobre todo para que nuestro teleauditorio los tome en cuenta, porque Claro. vaya que hay casos como acabas de comentar. Así es, bastantes. Gracias, Químico. Gracias, al contrario. De esta manera nos despedimos del canal 628 de su sistema Sky, pero por canal 4 de Televisa del Golfo todavía tenemos una hora de mucha información para usted. Por favor, acompáñenos. Gracias, buenos días y buen provecho si está desayunando.